Leonardo da Vinci fue un polímata florentino del Renacimiento italiano. Es considerado como uno de los más grandes pintores de todos los tiempos y probablemente es la persona con el mayor número de talentos en múltiples disciplinas que jamás ha existido. Sus primeros trabajos de importancia fueron creados en Milán al servicio del duque Ludovico Sforza. Su asociación histórica más famosa es la pintura, pero tuvo una participación muy importante en el mundo gastronómico, siendo precursor de la Nouvelle Cuisine y escritor de diversos códices. Entre estos códigos se encuentra el Codex Romanov, donde habla de distintas formas de cocinar con venenos. En su tiempo con Botticelli, Leonardo da Vinci experimentó con muchos nuevos ingredientes, algunos de estos venenosos, y los fue guardando en notas al azar. En su tiempo en el restaurante de los Tres Caracoles inventó recetas demasiado modernas para su época, como la famosa sopa de caracoles, sirviendo porciones pequeñas y elegantes, lo que hoy llamaríamos Nouvelle Cuisine, que en su tiempo fue rechazada por los cocineros y señores de la época por romper de una manera radical sus tradiciones y costumbres. En su faceta de inventor y como gastrónomo también creó algunos inventos con los que él pensaba podría ayudarse, como el cortador de berros gigantes, que en su momento causó un gran accidente matando a 16 cocineros, pero después fue utilizado por Ludovico en la guerra contra las tropas de Francia, obteniendo un muy buen resultado. Inventó también el primer sacacorchos, que en su momento fue para zurdo, una idea que hasta el día de hoy se sigue utilizando. Implementó el primer carro de servicio, que tenía 2 vasijas para enfriar vino y jugo y contaba con una plancha en medio para poder servir los alimentos calientes. Hizo también la secadora de servilletas. Era una rueda de 6 metros de alto que se manejaba con los pies de 6 personas de cocina. Después de haber creado las servilletas individuales, hacer que se mantuvieran limpias y presentables fue una de sus obsesiones. También nos habla de los modales en la mesa del señor Ludovico y sus invitados. La costumbre del señor Ludovico era de amarrar conejos adornados con cintas a las sillas de los convidados a su mesa, de manera que puedan limpiarse las manos impregnadas de grasa sobre los lomos de las bestias. Él lo consideraba algo impropio en aquel tiempo. Además, cuando se recogen las bestias tras el banquete y se lavan al lavadero, su hedor impregna las demás ropas con las que se les lava. Tampoco aprobaba la costumbre de limpiar su cuchillo en los faldones de sus vecinos de mesa. Él, al inspeccionar los manteles del señor Ludovico, contemplaba una escena de completo desorden y depravación. Ha ideado que cada comensal se le dé su propio paño, que después de ensuciarlo por sus manos y cuchillo podrá plegar para de esta manera no profanar la apariencia de la mesa con su suciedad. Pero, ¿cómo llamará a estos paños y cómo habrá de presentarla? De ahí viene su creación a la servilleta. En su preocupación por la limpieza a la hora de la mesa, comenzó a plantearse la posibilidad de crear un recipiente que le permitiera servir la sopa sin derramarla sobre las tablas de madera en las cuales acostumbraba. Tenía la idea de un cucurucho, pero no sabía qué material era el indicado. Optaba por la madera, el mazapán o la polenta. Siempre mostró desdén por las cabras. Vivas se comían, todo incluyendo sus mesas, sillas de madera, especias, y muertas no toleraba la peste que desprendían, así que no las usa en ninguna de sus recetas. Tenía la idea de que eres lo que comes, y si comías animales te convertías en uno. Así como más mitos de la época. Por ejemplo, se pensaba que comer demasiados guisantes o habas se volvían locos ya que los contaban al comer. Entre sus recetas, la más increíble fue la que creó para luego pintar La Última Cena. Criadillas de cordero a la crema, ancas de rana a la verdura, puré de nabos con rodajas de anguila. Al igual que usaba distintos tipos de carnes como son las de cerdo, ovejas, patos y colimbos. Para este último inventó el cortador de muslo de colimbo y pensó en crear más artefactos que le permitieran facilitar su trabajo en la cocina, como una para desplumar pavos, una para cortar cerdos en taquitos, una para moler cerdo y una para prensar ovejas. Entre las recetas que Leonardo da Vinci cocinaba podemos encontrar la sopa siciliana, el pan y carrillos de buey, la empanada de vaca,
los lirones simulados y las pastillas de vaca. También hablaba de las sobras y cómo utilizarlas, como la tortilla para asnos, en la que guardaba todos los huevos que estuvieran malos para abrirlos en un cuenco y batirlos con un poco de miel rancia, y se le daba de comer esto a los burros. Habla también de lo que hoy podríamos considerar un sazonador, en pastel de vaca o cubitos de buey, que eran simples fondos muy concentrados y guardados en cubitos para usarse después. Se usaba también este tipo de sazonadores para lo que él llamaba una falsa salchicha, la que hacía con verduras en vez de carne. Se encontró también entre sus notas una lista de insectos comestibles, en el que mencionaba grillos, abejas, algunas orugas y otros que no eran comestibles, como las arañas, tijeretas y grandes moscas. En todas sus recetas hace anotaciones personales, hablando de cómo para él eran los ingredientes y qué cosa causaban, así que no los utilizaba todos de la misma manera y tenía su lista, como las cebollas, los cardos, el nabo, los ajos, las habichuelas, las habas, el pepino, y cómo evitar los efectos que estos alimentos causaban en las personas. En las habas, por ejemplo, cómo evitar las flatulencias que éstas causaban y cómo no dejarlas salir en la mesa, porque era considerado de muy mal gusto en su opinión personal. Cuando murió en 1519 tenía 67 años. Fue entonces que se encontró en el baúl abandonado su cuaderno de recetas, un verdadero tratado de gastronomía. Como no podía ser de otra manera, sus consejos sobre cómo cocinar carnes y vegetales están saturados de comentarios. Me siento triste, escribió en una oportunidad, porque durante todo el día he estado examinando los platos de polenta. Y qué aburrida resulta la pobre en su apariencia. Es así como este personaje nos demuestra que a pesar de su talento para la pintura, poseía un gran don para la cocina.